Bienvenidos, arrancamos una nueva semana aquí en Hoy Nos Toca la Noche. Vamos a analizar todos los aspectos de la Argentina a nivel político y económico. Por supuesto, también todo el resto de las cuestiones que vayan sucediendo. Pero vamos a centrarnos en estos 10 puntos de los que venimos hablando la semana pasada. Y en este sentido me animo a decirles que pasamos de un acuerdo a una convocatoria. Un acuerdo de 10 puntos a una convocatoria a diferentes sectores. Los sectores de los políticos, la oposición principalmente, el sector religioso, el sector empresarial, los gremios. ¿Qué es lo que sucede a nivel de la oposición? Porque varios de los líderes de la oposición que han sido invitados, convocados, ya empezaron a dar sus diferentes resultados, ¿no? De qué es lo que van a hacer, cómo esperan que se trabajen estos 10 puntos. Y en este sentido podemos decir que Pichetto, Urtubey, Scioli, Lustó se mostraron a favor. Por otro lado, Lavagna dijo que él tiene su propio documento y pone algunos reparos, aunque se sentaría a la mesa a hablar con el presidente, dijo. Massa en un principio lo que hizo fue criticó la modalidad con que se conoció este trabajo que quieren hacer en conjunto por parte del gobierno nacional y después también puso sus reparos. ¿Qué pasa con Cristina Fernández de Kirchner? Es la real incógnita de esta situación. En esto me animo a mencionar lo que veníamos diciendo la semana pasada en este mismo espacio al arranque del programa de cuáles son los puntos, qué es lo que dicen los puntos. ¿Son cosas específicas o son meras intenciones? Algunos puntos se dan como cuestiones concretas, otros quedan en la intención que habría que plantear cómo se va a resolver o qué es lo que se va a hacer. Y esto viene la pregunta de cada uno de los que se van a sentar a la mesa, cuáles son las modificaciones que les van a dar. Ya el gobierno anticipó de que sí van a aceptar algunas modificaciones y que va a ser a una cuestión de agenda abierta. Y la respuesta de la oposición entonces va a ser, depende de quién lo mire, si esto es una oportunidad para el país, para dar determinadas respuestas hacia el exterior y quizás hacia el interior en algunos casos, o quizás esto es simplemente una estrategia electoral. Empezamos. Como anticipamos en el inicio del programa, en una carta que le manda el gobierno nacional, el presidente la firma precisamente para diferentes sectores, en los que anuncia estos 10 puntos de trabajo y especifica que están abiertos a que haya modificaciones. La pregunta que solo puede responder Giselle Rumó es: ¿qué busca con todo esto el gobierno, Giselle? ¿Cómo estás, Diana? Buenas Bien. noches a todos. Varias cosas de las que dijiste. Me parece que es un poco de todo, ¿no? Porque obviamente primero lo que está tratando de hacer el gobierno es despejar las dudas, por lo menos en los mercados, en el exterior, ¿no? Teniendo en cuenta que la polarización con Cristina Kirchner lo beneficia en lo electoral, pero lo perjudica en el frente económico y sobre todo en el exterior. Y además se muestra retomando la iniciativa política, se muestra marcándole la agenda a los opositores, intentan mostrar a Macri como un estadista que llama al diálogo, al consenso, algo que siempre rechazaron por consejo de Marcos Peña, ¿no? Era una cosa que nunca... El presidente siempre se mostraba como un hombre, ¿no?, más ejecutivo, más de hacer, Sí. menos de hablar, menos Sí. de los discursos. Pero bueno, es una estrategia que se vio modificando, se fue modificando principalmente desde el 1 de marzo, en el discurso que dio en la apertura del Congreso, donde se mostró ya más enojado, más enérgico, otro Macri. No, y además porque se dieron cuenta de que pueden perder, digamos, Claro. que esto del cambio cultural no era así. No fue tan efectivo y la no, polarización, por supuesto, la polarización que no le sirvió. O por lo menos que el bolsillo, que la inflación, que no cede, y el dólar cuando se dispara, pesa más que el cambio cultural, porque nadie va a negar que se han hecho cosas, pero bueno, se dieron cuenta de que en las encuestas, en los focus group, economía mataba a cambio cultural. Claro. Entonces, bueno, de alguna forma, por eso los cambios que están haciendo, que para algunos es tarde. Hay muchos analistas políticos que dicen que es un poco tarde, pero bueno, el gobierno lo que quiere es generar gobernabilidad de acá a las elecciones. Y además también, por supuesto que siempre toda movida esconde un sentido electoral o político, por lo menos seguro, porque el presidente también con esto lo que está haciendo es, de alguna forma,
no sé si dividir a la oposición, pero bueno, por lo menos la deja expuesta a Cristina Fernández de Kirchner. Si es que no va, decís. La obliga a pronunciarse, claro, si es que no va, vamos a ver, es que es lo más probable que no vaya, o que no lo firme, que vaya y no lo firme el acuerdo. Por lo menos la obliga a pronunciarse primero sobre temas que ella está calladísima. Ahora, bueno, se espera que hable el jueves en la Rural, en la Feria del Libro, cuando presente su obra Sinceramente. Se está diciendo que van a poner pantallas afuera para la militancia. Se espera muchísima gente porque también fue un libro con mucha repercusión, ¿no? Exactamente. Muchísimos ejemplares que compraron. Exactamente. O sea, que al gobierno le puede salir bien o le puede salir mal esta. Le puede salir bien y quedar como un gobierno que... intentó el diálogo. Sí, que generó por lo menos un consenso con la oposición. Hay que ver si esto a los mercados les alcanza, porque me parece que están más preocupados en lo que va a pasar después del 10 de diciembre más que en estos meses. Y bueno, y le puede salir mal, porque también puede quedar como si esto se frustra como un gobierno que ni siquiera puede negociar nada, o sea, consensuar nada con la oposición, ¿no? Sí, sí, ¿y qué dice la carta? Bueno, ¿Qué se puede remarcar para analizar? Digo? Primero fue modificando, porque primero viste que se filtró esto, bueno, y finalmente, como Massa también le dijo el sábado que se ponga al frente de las negociaciones, mandó una carta hoy. Mandó una carta a todos, a los 24 gobernadores, a los principales dirigentes de la oposición, a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, a la CGT. ¿Qué dice? Bueno, les aclara, primero los invita a expresarse. Dice, yo quiero que se expresen sobre estos 10 puntos que están destinados a despejar la duda de la Argentina. Y después les dice que no es un programa de gobierno, no es un plan electoral, que es simplemente aclara que estos 10 puntos tampoco es un contrato de adhesión, que lo que él quiere es que es una invitación para generar consensos y que está abierto a modificaciones. O sea, hubo un cambio desde el jueves pasado hasta ahora. No, como en el arranque del programa, decíamos, pasamos de un acuerdo a una convocatoria. Sí. Otra cosa interesante, que lo vemos también en las placas, que el gobierno reconoce que ha tenido problemas para acordar sobre cuestiones básicas en el desarrollo económico. También le pide, bueno, esto que te decía, que se exprese sobre los 10 puntos y agrega que el gobierno está abierto a escuchar agregados o aportes, que es el inicio de una conversación abierta. Y firma el presidente de la Nación. Y firma el presidente de la Nación. Bueno, lo recibieron algunos, Cristina decía que, Cristina no, en su entorno decían que la estaba esperando y que ella después se iba a manifestar. Veremos qué pasa. Si querés te voy contando quiénes están, a ver si, digamos, quiénes están ya dispuestos al diálogo, mencionando. Quiénes ponen condiciones y quiénes no. Por supuesto, los que están a favor del diálogo, el primero es Miguel Pichetto, que fue con el que el gobierno lo considera casi un estadista. Es con el que el gobierno tiene mejor diálogo, Frigerio principalmente, y con Urtubey. Bueno, pero para poner en contexto también, no es casual que sea Rogelio Frigerio, más allá de que el cargo que tiene, que es ministro del Interior, que sea quien conduce un poco todas estas negociaciones. Él tiene un pasado peronista, a muchos los conoce del partido, de hecho con Pichetto también. Es un hombre que ha mantenido muchísimo diálogo siempre con todos los sectores en estos años del gobierno de Macri. Sí, no es cualquier persona. Sí, tiene otra mirada sobre lo que significa acordar y negociar distinta a la de Marcos Peña. Lo que pasa que, bueno, se alinea, ¿no? Y cuando lo necesitan, ahí actúa, claro, y saca las papas del fuego. Pero bueno, obviamente habló primero con Pichetto y con Urtubey. Pichetto dijo que el gobierno, esto es importante para que el próximo gobierno que venga no caiga en el default, que hay que firmar consensos básicos. Urtubey dijo que la Argentina tiene que empezar a mostrar acuerdos. Otro también que se expresó es Domingo Pepo, que es el gobernador de Chaco, ¿no? Y dijo que la Argentina, él viene diciendo desde hace rato, que la Argentina necesita un gran acuerdo nacional. Daniel Scioli también habló, dijo que Macri lo llamó el sábado y dijo que no tiene que haber mezquindades y que hay que acordar, que él va a hacer su parte, va a aportar su parte. Martín Lustó, que viene hablando con el presidente seguido, el presidente lo está escuchando mucho, aunque el tema de la fórmula no sé si eso va a caminar. Bueno, el presidente siempre se mostró contenedor con aquellos que quieren salirse un poco de Cambiemos, ¿no? Cuando Lilita también se enoja, el presidente la llama,
Con Sí, Lustó pasa lo mismo. Claro. Sí, Lustó dice que no está en Cambiemos. Él es afiliado radical, se afilió hace poquito, tiene su propio partido. Él dice que no está en Cambiemos, pero sí está de acuerdo, no solo en que hay que acordar sobre estos puntos que el gobierno está proponiendo, sino que él habla de que hay que ampliar la coalición Cambiemos. Ya habla de un acuerdo electoral. Claro. Igual que salió a decir el titular del partido de la UCR, Cornejo, Alfredo Cornejo, salió a decir lo mismo hace poco. Tenemos que hacer una alianza electoral. Bueno, ahí ya, por ejemplo, Lilita Carrió no estaría de acuerdo, que apoya la convocatoria al diálogo con todos los sectores, pero un diálogo hasta octubre, no electoral. Vos hablas de una alianza de que Cambiemos pueda unirse a más sectores todavía. Sí, no con el kirchnerismo, pero sí es lo que está proponiendo Lustó, con La Baña y con, Alternativa Federal, ¿no? Con el peronismo blando. ¿Y quién más está a favor? Y Omar Gutiérrez también, el gobernador de Neuquén, también por lo menos se manifestó. Vamos a lo interesante, los que no quieren saber nada. Sí, o por lo menos vamos con los que no quieren saber nada. Lo que quiera. Los que no quieren saber nada, bueno, es muy probable Cristina Fernández de Kirchner. En su entorno lo que dicen es que va a esperar a recibir la carta antes de pronunciarse. Rossi dijo que le aconseja que no vaya. Y una de las cosas que dicen también es, ¿por qué vamos a sentarnos a discutir sobre unos puntos de un modelo que nosotros creemos que tenemos que cambiar? ¿No? Básicamente ellos no coinciden en nada con esos puntos. Primero pidieron, lo que sea abierta la convocatoria, la posibilidad de que los puntos estén abiertos, ¿no? Sí. La posibilidad de generar consensos y hacer modificaciones. El gobierno lo hizo porque sabe que Cristina, después de lo que escribió, sinceramente, salvo que, se tome, alguna cosa para olvidarse de la memoria, poco más dijo que sintió que fue una rendición, si tenía que traspasarle la banda. Bueno, dice de todo, la última conversación que tuvo con Macri fue en el 2015 y terminó muy mal. Ella hasta lo acusó de que la trató mal porque era una mujer sola, digamos. Es difícil que ahí haya diálogo y además porque electoralmente a los dos les conviene fomentar la grieta. Hay posibilidades quizás de una alternativa de que ella mande un representante. Eso veremos. Pero es real que es muy difícil que se selle un acuerdo donde uno de los más importantes para el gobierno es cumplir con los acreedores del país. Y ya salió Máximo Kirchner a decir la semana pasada en un acto, que el Fondo Monetario espere, que los empresarios esperen. Pero además para ellos es como pegarse a una foto de un gobierno que se está hundiendo, te dicen, ¿entendés? O sea, es difícil que lo acepte, pero bueno, hay que ver, a lo mejor va, pero no lo firma, hay que ver que todavía ya ni siquiera dijo si va a ser candidata, se está esperando que el jueves dé alguna señal. Bueno, y acá tenemos la CGT. Claro, y la CGT también, la CGT no se pronunció, pero en voz baja dice que no va. ¿Le hace ruido algo, Gisa? Sí, el tema de la reforma laboral, ¿no? Ese punto para ellos es un poco incómodo. Y después están Sergio Massa y La Baña, que primero, se enojaron, ¿no? Los dejaron un poco afuera, sobre todo a La Baña, hablaron de marketing electoral, de que no era serio, que era para dividir a la oposición. Finalmente dijeron que van a ir. Van a ir si esto es serio, si se hacía la convocatoria amplia, si el presidente los convocaba él. Y van a hacer reuniones bilaterales, el presidente con cada uno de ellos. Esa es la idea. Y después están los grupos empresarios que nos olvidamos, también están a favor, ¿no? Está el grupo Los Seis, los empresarios están a favor. La iglesia también iría, pero con condiciones, porque también habló el obispo de San Isidro, que es el presidente del episcopado, que desde Roma dijo que celebraba la convocatoria, el llamado al diálogo, pero que realmente tenía que hacer una convocatoria amplia, ¿no? Y que tenía que estar abierto, digamos, el juego para poder consensuar y que no sea una herramienta electoral. Todos hablan, como que van al lado de la jugada electoral. Habría que evaluar, ¿no? Vamos a ir analizando un poco todos, a ver, porque esto va más allá de lo político, ¿no? Toca puntos muy económicos también el acuerdo y todos en un año electoral quieren hacer, por supuesto, la devolución y el análisis que tienen al respecto. Nosotros recopilamos algunos de los políticos que se refirieron a este acuerdo o convocatoria que ya lanzó la semana pasada, pero que hoy lo refuerza con una carta del presidente, el gobierno, a diferentes sectores de la oposición. La convocatoria, esa búsqueda de consensos básicos, no tiene que excluir a nadie. Por supuesto, a
Cristina Fernández de Kirchner representa una parte del electorado importante de la Argentina y tiene que formar parte de esa mesa. Lo que propone el gobierno es vengan a adherir a mi política económica como forma de garantizar la gobernabilidad. Y la verdad que el problema que tenemos todos nosotros es la política económica del gobierno. Me parece que son temas que hacen una mirada de Estado. Son principios muy generales, lo que pasa es que después hay que discutir cómo esos principios implican medidas de política concreta. El diálogo, los acuerdos, no se construyen a través de filtraciones de prensa. El diálogo, los acuerdos, se construyen además con seriedad y responsabilidad. Me parece muy bueno que como país, más allá del gobierno, como país, mostremos consensos a largo plazo, cosas que no se discutan más. Nosotros presentamos nuestro propio documento. Creo que tiene un espectro de amplitud bastante mayor que el listado que vive el gobierno. Los acuerdos políticos no son cartas de adhesión, son temarios para dialogar. Cualquier presidente en diciembre va a necesitar esos consensos. Y cuanto antes los logremos y antes los podamos acordar, mucho mejor. Bueno, hay respuesta política por todos los sectores con respecto a estos 10 puntos, pero no hay que perder el foco, que muchos de ellos, les diría que la mayoría, se encargan de un aspecto más económico, ¿no? Entonces vamos a analizar precisamente este abordaje económico de los 10 puntos con quien nos acompaña, que es Leandro Mora Alfonsín, que es economista. Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, un poco evaluar estos diferentes puntos, a quienes les hablan, ¿no? Si les habla la política, si les habla la economía, porque estamos hablando de diferentes puntos como el equilibrio fiscal, que los empresarios lo venían pidiendo demasiado, cumplir con los acreedores, una reforma laboral, todos puntos que afectan también a la economía. Estos puntos le hablan a ¿quiénes? ¿A los de afuera, a los de adentro o a los ciudadanos? A ver, empecemos por algo más bien intuitivo. ¿Estamos de acuerdo con ser felices? Sí, estamos todos de acuerdo con ser felices. Yo sí. Bueno, estamos todos de acuerdo también con que hay que estar al día con los acreedores llegado el momento, estamos de acuerdo con que hay que exportar más, estamos de acuerdo con que la presión impositiva, tenemos que tener una estructura impositiva equitativa y progresiva, estamos de acuerdo en un montón de cosas. No sé si llamar a un acuerdo de 10 puntos mostrando diálogo cuando se te está incendiando tu política económica es una muestra de fortaleza o es algo que genere confianza hacia el mundo. Hacia el mundo lo que genera confianza es si la política económica llega a contener las fragilidades expuestas que nos dejaron 7 meses de corrida cambiaria en el 2018 que siguen teniendo coletazos hoy. ¿Usted qué dice? ¿Que esto es perder el tiempo? Para mí esto es una cuestión más que nada electoral, son los gestos de los políticos a un mes del cierre de las listas. Ahora, hoy por ejemplo, salió el número de industria en marzo, ha caído un 13% la industria en el mes de marzo interanual, sí. Un 11% en el primer trimestre del año, es decir, el piso que se hablaba en los primeros meses del año de que la crisis estaba encontrando un piso, no está a la vista. Y a un empresario pyme, con la tasa del 74%, que le pagan con un cheque y lo tiene que descontar en un banco para hoy pagar salarios, para hoy pagar a los proveedores. El consenso en sí, los 10 puntos de consenso, ¿le da certeza de que estamos llegando a superar la situación? Por supuesto que desde la política argentina, en una política de la grieta, como señalan Pablo Tuzón, Martín Rodríguez, un montón de politólogos señalan respecto del negocio de la grieta y cómo en los últimos 10 años es el propio gobierno y es el propio kirchnerismo también los que han enajenado el concepto de grieta para acumular capital político. Sirve para acumular capital político, pero no sirve para gobernar la grieta. Cuando vos llamás a este tipo de acuerdos, podés ocupar metros de prensa, podés ocupar diálogos en las mesas de café, pero ¿estás aportando una solución? Todos sabemos que en algún momento hay que pagar. Ahora, el mismo Labaña decía la semana pasada que, teniendo en cuenta que nosotros tomamos 188.000 millones de dólares de deuda en apenas 30 meses, de los cuales 57.000 millones son del Fondo Monetario, y el Fondo Monetario es un prestamista que te pone condiciones y demás, alguien se va a tener que sentar a renegociar en los próximos 4 años, por 2 razones. Razón número 1, se acabó el endeudamiento neto. Después de tomar tanta deuda, no hay endeudamiento neto en los próximos 4 años, sea quien gobierne. Y razón número 2, empiezan los vencimientos. Solo en el 2022 tenemos 35.000 millones de dólares de vencimientos. En el 2023, 39.000 millones de dólares. Eso es herencia. ¿Y cómo abordamos eso? Por supuesto que hay que pagar, pero en el camino,
estamos teniendo aumento de la desocupación, explosión de la pobreza. ¿Cómo hacemos para que todos estén adentro en ese camino? Pero ¿en quién no se cree? ¿En Cristina Kirchner o en Mauricio Macri? La desconfianza, ¿no?, de los mercados y exterior, ¿de quién viene? A ver, yo creo que... ¿Hacia quién es, perdón? A ver, los mercados en sí siempre tienen una mirada puesta de corto plazo. Y si uno observa la evolución del riesgo país en la Argentina desde enero de 2018 a hoy, la tendencia es solamente al alza. Que a mí me digan que porque un candidato a presidente saca un libro y todavía no anuncia la candidatura, simplemente saca un libro, los mercados, o sea, automáticamente sube el riesgo país y tenemos problemas con el dólar, eso más que una cuestión electoral o de posicionamiento de los mercados con respecto a la política, es también un fracaso de la política económica, porque con tan poco te pueden correr el dólar. Sobre todo que tuvimos una corrección de más del 100% del tipo de cambio el último año. Digamos, si todavía tenemos fragilidades expuestas permanentes y consecuentes con cualquier tipo de detalle, estamos en un problema más grande. Pasó con el tuit de Trump, ¿no? Digo, ¿eso cómo nos puede pegar con el tema de la amenaza de los aranceles a China? Bueno, por supuesto. Ahora que Trump nos ayuda, pero también nos es muy bueno que la diplomacia moderna es un tuit de Trump, automáticamente cambia las condiciones para los países emergentes. Bueno, hay que explicar también un poco, me tomo 10 segundos para explicar un poquito más para atrás que, a ver, cambiaron las condiciones internacionales y esto es un punto importante en la época que se abre en la Argentina. Es decir, Argentina salió al mundo, o como dice el gobierno, Argentina salió al mundo, pero el problema es que el mundo no estaba ahí. Era otro mundo. No era el mundo obamista de 2013 de tasas de interés bajas y recuperación de la crisis. Era un mundo con, al pie de una guerra comercial, Estados Unidos y China, y algo fundamental: suba de la tasa de interés internacional, suba del precio del dólar, de la tasa de interés de referencia internacional, porque se dejaban atrás las políticas ya de recuperación de la crisis 2008-2009. Ese encarecimiento del dólar, lo que te encarece, lo que te cambia, son las condiciones en las cuales vos tomás prestado. Entonces, cuando vos tomás mucha deuda, como es el caso de la Argentina, puedes tener dos problemas. Uno, no poder pagar, eso por ahora no es un problema, tenemos el frente financiero cubierto con el acuerdo del fondo y demás, y otro es que te cambien las condiciones de préstamo. Si te cambian las condiciones de préstamo, estás en un problema. Y estos tweets de Trump, por ejemplo, de me enojo con China, les subo los aranceles, ¿qué hacen? Mueven un dominó que caen las bolsas en Asia. Automáticamente los que son inversores globales dicen vamos a movernos de los países emergentes que nos dan riesgosos, Turquía, Argentina, puede ser Brasil, México, y vamos a ir a activos más seguros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a Argentina esto le pega más que a Brasil? Porque Brasil no pasó por una crisis cambiaria como la nuestra del año pasado. Entonces nosotros estamos muy expuestos en fragilidades que han quedado a la vista, y el ejemplo más cercano fue el caso de Turquía en agosto del año pasado. Un problema puntual en Turquía desató una suba muy discreta y muy fuerte del tipo de cambio en Argentina, de la cual no volvió a bajar. Leandro, ¿qué necesita la Argentina para que vengan los inversores y que entonces empiece a reactivar fuentes de trabajo, economía real y demás? Bueno, a ver, cuando hablamos de inversión, y me parece que la orientación de tu pregunta es hacia la inversión productiva. Es una fábrica que genere empleo o una consultora que brinde servicios y ofrezca y genere empleo. Para que haya una economía real sólida, lo que vos le tenés que asegurar al empresario es rentabilidad. Él no va a mirar tanto cuestiones que son de market friendly, como se las conoce. Es decir, nadie invierte en un lugar donde no está seguro de ganar plata. Si vos querés vender tornillos, tenés que estar seguro que alguien te va a comprar esos tornillos. Claro. Y en un país donde el salario real el año pasado cayó 10 puntos, donde aumenta la desocupación, está en el 9,1, están cerrando muchas de donde están cerrando empresas, industriales, donde la informalidad es muy alta, donde con 24.000 pesos, menos de 24.000 pesos sos pobre, pero con no mucho más de 50.000 ya estás en el 10% más rico de la población prácticamente, es decir, donde la distribución del ingreso ha cambiado, un país que ha pauperizado las condiciones de trabajo, donde no se están discutiendo las reformas que ha planteado el gobierno mismo, se han quedado todas truncas. La reforma tributaria no abordó los aspectos de lo compleja que es la estructura impositiva de la Argentina, es decir, todas esas cosas se pueden, todo lo que es la micro se puede trabajar, pero si la macro no anda, la micro no se luce. O sea, si vos no tenés, si la gente no sale a comprar, a consumir, a motorizar la economía, todos los esfuerzos que vos podés hacer se quedan a mitad del río. Es probable, según dicen los economistas y las consultoras privadas, que abril arroje una inflación del 4%. Eso, o sea, ¿ya estamos libres de que no vuelva a pasar una corrida bancaria o puede volver a pasar algo así con esa inflación y con...?
primero una corrección muy pequeña, corrida cambiaria. Corrida bancaria no hubo, hubiese sido un problema más grande una corrida bancaria. ¿no? Perdón, por eso, corrida cambiaria. Hubiese sido un problema todavía más grande. Pero, sería terrible. Bueno, aprovecho, creo que la diferencia con el 2001 y esta época es que hoy no tenés a las familias y a las empresas endeudadas en dólares. Y eso es lo que, y los bancos les sobra liquidez y eso es lo que evita hasta que se den vuelta y quieran cobrar todas las LELIQs, ¿no? Pero eso es otro tema. Ahora, yendo al foco de la pregunta, hoy la inflación medida por UMET, los gremios sindicales, dio un 4,6% para el mes de abril, que es lo que se espera. Algo así va a estar la inflación del INDEC. ¿Más de 4? Se espera entre 4 o un poco más de 4, eso es el consenso que hay. Lo que vos podés observar es que estamos entrampados, es decir, vos pusiste para estabilizar la economía en agosto con el cambio de, se fue Caputo, entra Sandrieris y hicieron la segunda versión de acuerdo con el fondo, pusiste un esquema de base monetaria que no se mueve para controlar la inflación y se arbitra a través de la tasa de interés de las LELIQs. Queda en evidencia que la tasa de interés es cada vez menos efectiva para controlar el tipo de cambio y más efectiva para que un grupo de inversores avesados hagan ganancias extraordinarias en muy corto plazo. Y también queda claro que este sistema de agregados monetarios que impulsó el Banco Central no está sirviendo para controlar la inflación. Y mientras vos no puedas encauzar la inflación en dígitos más bajos, en una tendencia más baja, lamentablemente eso va a generar nuevas presiones en el tipo de cambio, eso va a seguir teniendo estas tensiones macro que nosotros venimos teniendo desde el año 2012. Pero el Banco Central ahora tiene más libertad, puede intervenir, digo, eso es una ahora ayuda. En el tercer acuerdo, en el acuerdo Reloaded con el Fondo Monetario, la tercera versión, el Banco Central ya no hay una zona de no intervención, sino que es una zona de no intervención donde intervenimos si pinta, si lo necesitan. Que es volver a un esquema de flotación sucia. ¿Cuál es el riesgo de ese esquema? Que si a vos el mercado, recordemos Sturzenegger el año pasado en otras condiciones, no en las condiciones de hoy, antes del acuerdo con el fondo y demás, esperando que Argentina acompañe a la depreciación brasilera del tipo de cambio, nosotros hemos consumido casi 10.000 millones de dólares de reservas. Es decir, si nosotros el dinero que estamos tomando de deuda lo vamos a gastar en mantener el tipo de cambio, es meter fajos de billetes en un saco roto, mientras los problemas de la economía real siguen ahí latentes. Bueno, volviendo ahora a los puntos, a usted como economista, ¿cuál le parece fundamental que todos deberían adherir? A ver, ¿O cuáles? Sí, a ver, yo creo que todos con asteriscos y con sus aclaraciones, ¿no? Porque, a ver, por supuesto que es necesario en Argentina tener certeza de que va a haber cumplimiento de los proveedores. Un default sería lo peor en términos de que se cierran todas las canillas de endeudamiento externo que puede servir para hacer política pública en el futuro. Entonces, tener un planteo de cómo se renegocian ciertos esquemas de deuda y demás es fundamental y en eso tiene que haber una visión de consenso, una visión de futuro. Por supuesto que tener consenso en eso no significa que después se pongan de acuerdo en cuál es la política pública que tienen que llevar adelante para eso. Eso es un mundo aparte. A ver, hoy tenemos un mercado laboral en donde aumenta la desocupación, donde hay una fuerte informalidad, donde nos estamos pareciendo cada vez más a nuestros vecinos latinoamericanos en la pauperización de ese mercado laboral y hay que pensar en una reforma laboral. Tal vez la reforma laboral en los esquemas y en los puntos que se presentaron en el año 2017 no sea satisfactoria, no aborde estas realidades, pero hoy nosotros tenemos trabajadores que están peleando por derechos de hace 100 años, los trabajadores de plataforma, los deliveries de las aplicaciones o los conductores de aplicaciones, están peleando por derechos laborales básicos que aquellos privilegiados que trabajamos en blanco y que tenemos cierta estabilidad laboral no tenemos que enfrentar. Es decir, está cambiando la sociedad y la legislación tiene que cambiar. Ahora, ¿en qué tiene que tener una reforma laboral? No creo que estén de acuerdo Lavagna, Macri. Bueno, un poco lo que planteábamos nosotros la semana pasada en este mismo programa, ¿no? Que parecen intenciones, pero que todavía no se especifica cómo se van a llevar a cabo o a qué se refieren exactamente. No, por supuesto. Es decir, son puntos en los que, como te decía al principio, tratando de hacer un chiste seguramente malo, que era, ¿estamos de acuerdo con que queremos ser felices? Sí, todos estamos de acuerdo con eso. Ahora, el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal, en los términos que lo plantea el gobierno, es un dogma, no una idea. Es decir, llegamos al equilibrio fiscal como va a llegar Duhovne sin duda a cumplir con la receta del FMI. ¿Y después qué? ¿El equilibrio fiscal sí o sí nos asegura esa rentabilidad que nos atrae inversiones? ¿O es un stock que después
tenemos que luchar para mantenerlo y no nos asegura ninguna otra cuestión. Es decir, tal vez hoy la discusión económica en la Argentina está un poco devaluada en grandes titulares o en grandes dogmas, o sea, porque parecerían dogmas, y la discusión siempre es mucho más compleja. Cuando uno habla con los actores, digamos, un economista, y hay muchos economistas por todos lados, ¿no? Pero un economista es un intérprete de la realidad. Claro. Y uno no puede hablar de la realidad si no habla con un empresario, si no habla con un obrero, si no... Cosas más concretas. Exactamente. Gracias, Leandro, por estar aquí esta noche. Vamos a un corto, enseguida regresamos, vamos a volver sobre este tema, vamos a analizar por sobre todas las cosas el aspecto también político que tiene este acuerdo. Y veníamos hablando de esta convocatoria, ¿no? A la oposición y a diferentes sectores de la sociedad para poder charlar un poco con el gobierno nacional en reuniones también bilaterales que podría llegar a tener el propio presidente Mauricio. A mi entender, respecto a la ley de fueros, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Congreso de la Nación, no debería ser un cobijo para aquellos que tienen deudas ante la ley. Nosotros votamos como espacio, hicimos un manifiesto por el cual prisión preventiva con doble fallo, doble conforme, fallo de Cámara firme, debería renunciar. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, esto es lo que tenemos que hacer aquellas sociedades en las cuales hay que señalar y subrayar lo lógico. Este acuerdo es algo lógico. Usted no puede gastar en su casa. ¿Y lo lógico sería que Cristina Kirchner vaya a la reunión, a la convocatoria? Lo lógico sería que todos vengan. O sea, lo que te muestra este estadio es que hay muchos que están pensando qué responder y qué les conviene responder por encima de qué es importante para el país. Bueno, yo voy directo al libro. Dice que asesinaron al fiscal Nisman y la justicia todavía no se expidió sobre ese punto. ¿No es una visión muy subjetiva o hay pruebas de que lo asesinaron? Bueno, voy a tratar de ser sintético en eso. 3 cosas. El fallo de la justicia hoy es asesinato. Bueno, la Cámara, pero todavía no. Bueno, la carátula del fallo que sostiene el juez Ercolini dice taxativamente que se ha probado con el grado de probabilidad que le asiste al Código Penal de la Nación de que la muerte del fiscal Nisman no se debió a un suicidio y en el que han participado terceras personas en forma dolosa. Y hay un fallo de Cámara que ratifica el primero. Esto es lo que dice hoy la justicia. Claro. Después está mi opinión personal, que adhiere a la posición de lo que pide la Fiscalía, lo que falla el juez Ercolini y lo que ratifica la Cámara. Y por último está la cuestión conceptual, en la que nosotros entendemos, tanto Delia como coautora, yo, y gran parte de la sociedad argentina, que la figura del fiscal Nisman, como fiscal, la figura del fiscal, fue objeto de denostación planificada del Estado, eso es asesinar a la figura del fiscal.
Recordarán ustedes 3, 4 puntos básicos. La expresidenta de la Nación diciendo qué pudo llevar a fiscal Nisman a cambiar su pasaje para volver antes del viaje con su hija. Esto es mentira porque él se va de acá con su pasaje ya de vuelta el día 2. Esto lo sabían, sin embargo lo instalaron. Usted recordará a la expresidenta de la Nación diciendo que Nisman tenía una relación íntima con Lagomarsino. Es la presidenta del Poder Ejecutivo instalando mentiras sobre el fiscal. Entonces, el asesinato de la figura del fiscal, como fiscal, mostrando sus fotos íntimas, mostrando su vida íntima, mintiendo de que estaba borracho cuando tenía alcohol en estómago y no en sangre, eso es el asesinato de la institución de la Fiscalía. Delia, una pregunta, ¿desde dónde surge? Si nos tenemos que remontar, ¿no?, ya con el final de la historia, ¿dónde surge toda esta situación que desemboca en la muerte de Nisman, que ustedes aseguran o que están convencidos de que lo asesinaron? Bueno, en realidad lo que habría que revisar un poco es el cambio de postura de la Argentina, por ejemplo, en la ONU, cuando desde el 2008 al 2010 se levanta, y de hecho hay un discurso incendiario que nosotros citamos en el libro que da Néstor Kirchner, y que después de ese momento ya no se levantan más y se quedan sentados y hay un cambio de postura. Y básicamente el montaje de una cancillería paralela con una maniobra diplomática para habilitar lo que fue el memorándum de entendimiento con Irán, que es un Estado terrorista. Digamos, obviamente, Igualda tiene una teoría que también expresamos en el libro que tiene que ver con no solo el memorándum, el atentado a la AMIA, el de la embajada, el de la AMIA, el memorándum y la muerte de Nisman. De alguna manera son 4 íconos que van mostrando un mapa que revela cuál es la postura. Y a ambos les pregunto, ¿no? ¿Qué los llevó a escribir sobre esto, ¿no? ¿Qué los motivó a sacar un libro sobre el tema? Bueno, el libro es vivencial. Yo no soy escritor, no soy periodista, no soy intelectual. ¿No? Viste que hoy cualquiera además dice que es intelectual, ¿no? Mi formación académica es totalmente distinta, tengo una formación técnica, pero a mí me tocó vivirlo. Yo en aquel momento era vicepresidente de la DAIA y me tocó vivir en primera persona lo que estaba pasando y comenzar a investigarlo. Delia es amiga mía, es escritora, es periodista y tal cual yo digo en el libro, yo este libro no lo escribí, yo lo viví y tuve la suerte de que ella pudiera pasar en palabras lo que a mí me tocó vivir, pero básicamente es una concepción cívica. Es muy interesante lo que nos pasa a nosotros. Aprovecho para pasarte el chivo. Nosotros mañana, martes 7 de mayo a las 20:30 horas, presentamos el libro en la sala Carlos Gorostilla del pabellón amarillo de la Feria del Libro. Y desde ¿Mañana a qué hora? A las 20:30. A las 20:30. Mañana a las 20:30 entonces en la Feria del Libro. Nosotros desde que presentamos este libro, en el que nosotros entendemos que hay gente que pueda pensar distinto y tiene derecho a expresarse, recibimos nuevamente ataques, amenazas. Yo fui acusado por traición a la patria por el gobierno anterior, mi familia anduvo con custodia, fui amenazado por un juez federal. Y sacar el libro, no hay nada que le moleste más a las concepciones fascistas de la voz única, de que vos tengas una visión diferente. Yo no tengo ningún problema en sentarme a hablar con alguien que piense distinto que yo. No es mi enemigo, es alguien que piensa distinto y tiene derecho a escribir un libro. De hecho, podés preguntarme por otros libros que dicen lo contrario. ¿Te referís a Pablo Dugan? No, hay otro, no. A mí no me molesta que escriban y nunca me vas a escuchar atacarlo públicamente. Sin embargo, el solo hecho de sacar este libro ha hecho que nos ataquen, nos intimiden, hablen de injerencia extranjera. Al fascismo le molesta que el otro se exprese. Yo soy diputada de la Nación, ocupo un escaño entre 257, represento una visión, como hay otra gente que vota otro para que represente otro. La Feria del Libro está llena de libros, del de Cristina hasta el que está pasando por el de este sujeto que vos nombraste recién, hasta el nuestro, y está bien que estén todas las voces. ¿Quién lo mató a Nisman? ¿Llegaron a esa No, porque es que no lo sabemos. Nosotros, es interesante porque la pregunta que vos me haces, y sé que con buena voluntad muchos nos dicen, bueno, pero ¿quién lo mató? La verdad que yo tampoco sé quién mató a Nordalmazo. Y tampoco se sabe quién mató a María Marta García Belsunce. Pero no hay elementos que puedan dar indicios sobre No, algo. lo que hay elementos, por eso el fallo del juez Ercolini lo dice claramente, se ha probado de que no fue un suicidio y en el que han participado terceras personas. Hay elementos técnicos que lo dice la pericia de que no hay ninguna posibilidad que el cuerpo
haya terminado en las condiciones en las que terminó, con todo lo que hay alrededor del cuerpo, salpicado de sangre, proyección de líquidos, deflagración de pólvora en sus manos, sin que hayan participado terceras personas. Nosotros seríamos... Hay autores que te inventan, te dicen, por ejemplo, no sé, por tirarte alguna hipótesis, el fiscal Nisman se llevaba mal con la mujer y la mujer lo insultaba por teléfono y se mató. Yo le pregunto a los oyentes si revisarían los teléfonos de cada uno de los que alguna vez tuvo una crisis de pareja, si eso da para que se mate. Además de que la pericia, lo que se llama la autopsia psicológica que hizo la Corte Suprema de Justicia, donde llamó a analizar su comportamiento respecto del contacto que tuvieron todas las personas que estaban alrededor de él el último tiempo, todas, las más cercanas y las más lejanas, dio por unanimidad que él no tenía conducta suicida. Por unanimidad incluso con los peritos de parte. Así que justamente yo sería un chanta, nosotros seríamos chantas, si le dijéramos que sabemos quién lo mató. Lo que sí no tenemos ninguna duda, y no es una cuestión de creencia, no es una cuestión de fe, es que al fiscal Nisman lo mataron, tal cual no tiene ninguna duda el fiscal que presentó la acusación, tal cual no tiene ninguna duda el juez y tal cual no tiene ninguna duda la Cámara. Y a los que dicen una mentirita para que la gente se lleve a la casa, bueno, pero la primera autopsia dijo lo contrario. Esto es mentira. La primera autopsia dijo que no se puede probar ni una cosa ni la otra. Y la primera autopsia, para que sepa la gente, se hizo sin peritos de parte. 4 familiares, 4 llamados le hizo la mujer a 4 personas distintas. A Bernie, a su secretario, al jefe de la Policía Federal y a su custodio le dijo no hagan la autopsia hasta que no haya presente un representante nuestro. A las 8 de la mañana del lunes 19 de enero del 2015 le empezaron la autopsia y la terminaron a las 10, antes de que haya tribunales para que se presente la querella y haya un perito de parte. Yo me pregunto si cualquiera de nosotros permitiría que un familiar, que debía ser el hombre más cuidado de la Argentina, que aparece con un tiro en la cabeza, se le haga una autopsia sin que esté un representante legal propio. Bueno, quería preguntarles también si fue difícil para vos, principalmente que sos periodista, no solamente interpretar lo que él vivenció, lo que él te contaba, sino también buscar las pruebas, cómo hicieron todo el trabajo más de investigación de datos. No, difícil no fue, en realidad, como estuve muy cerca, en realidad yo digo que más que ser testigo, lo vi ser parte y obviamente cuando uno está cerca es parte también. El libro fue inevitable, una cosa nos llevaba a la otra, un dato nos invitaba al otro. Sí hemos estado mucho tiempo investigando, leyendo expedientes, consultando a especialistas, escuchándolos, tratando de comprender. Fue muy difícil comprender las cuestiones más criminalísticas probablemente, que nosotros hacemos un raconto, hay un capítulo concreto donde tratamos de explicar esto muy amablemente para que todo el mundo entienda que no es una cuestión subjetiva, sino que los datos son soberanos. Y lo que hicimos fue tratar de ponerlos para mostrarlos. Hay momentos interpretativos donde también está marcado ese momento, pero lo que intentamos hacer fue el reconto de hechos, el reconto de datos y explicarlo claramente. Bueno, yo les agradezco estar acá. Éxitos mañana. Vamos a mostrarles de vuelta el libro. Entonces, asesinaron al fiscal Nisman. Yo fui testigo. Waldo Wolf y Delia Cislo, lo dije bien. Ahí va el libro. Mañana a las 20:30 en la Feria del Libro. Así es. Para que puedan asistir todos y, bueno, van a contestar preguntas, van a firmar el libro. ¿Qué van a hacer? Nosotros no contestamos preguntas en un ámbito público porque te imaginas, inclusive ya hemos recibido, hay gente que está enojada, hay gente que le molesta que hable. Nosotros en la Feria del Libro no contestamos preguntas. Este libro lo presentamos ya 6 veces y tenemos en el próximo trimestre presentaciones en otros 20 destinos en los que sí contestamos preguntas, en lugares más cerrados. Este es un lugar abierto en el que vamos a presentar el libro, pero las preguntas se las contestamos al periodismo y en otros ámbitos permanentemente, igual que ustedes. Bueno, éxitos. Gracias. Enseguida regresamos, vamos a un corte.
Y una de las noticias del día de hoy fue el allanamiento que se hizo en la sede de Camioneros, investigando una asociación ilícita que involucra a Pablo Moyano en el mundo del fútbol. Y para eso está con nosotros, para ampliarnos y conocer un poco este tema. Santiago Ladino, buenas noches. Buenas noches, Diana. Sí, hubo un allanamiento, múltiples allanamientos en el sindicato de camioneros por la causa independiente. Fueron 150 efectivos de la Gendarmería que allanaron 9 de las sedes, como te decía. Y esto tiene un punto de anclaje, ¿no? Todos estos allanamientos, porque a raíz de las declaraciones de Bebote Álvarez, el jefe de la barra de Independiente, el ex jefe de la barra Independiente, que está preso desde noviembre del 2017. En sus declaraciones lo acusa de reventa de entradas, entre tantas otras cosas. Desde la cárcel le dio una nota a Gustavo Gravia apuntándole a los Moyano y esto era lo que decía. Él te pide la colaboración para echar a Cantero. Claro. Y después te paga con todas esas cosas. Prometiéndonos que no iba a pagar los micros, que no iba a pagar el cotillón, que no iba a pagar los globos. Cosa que después te paga, decís. Siempre, todos los clásicos. Vos sabés que en toda la cancha, ¿qué barra paga? ¿Y en qué momento? Qué valioso el testimonio, Gustavo Gravia para Infobae. Sí, sí, un periodista que le saca muchísimo jugo a todo este mundo tan oscuro que tiene que ver con las barras bravas y esa parte que a veces uno desconoce. Gustavo siempre trata de llegar mucho más allá y logra tener estos testimonios. Los allanamientos no solo fueron para tratar de sustraer documentos o información en computadoras. Entonces, también fueron como para constatar las locaciones en las cuales Bebote Álvarez describía dónde se juntaban, dónde se reunían para hacer todo este tipo de cosas. Ah, qué interesante. Sí, sí, sí. Por eso no solo era por un tema de documentaciones, sino para tratar de chequear que en los lugares donde él declaraba y decía que se juntaban o que hacían tal o cual cosa, era un poco para reafirmar esos lugares, como te decía. Obviamente Pablo Moyano la tiró al lateral, no se hizo cargo de nada, le puso el foco en lo político. Sí, en lo político, en que fueron como represalia del paro general que hizo, bueno. Sí, la persecución, se victimizan, ¿no? La misma estrategia que de alguna forma utiliza Cristina Kirchner, ¿no? Que es una persecución del gobierno. Y volvió a acusar directamente contra Patricia Bullrich. Sí, acusó a Patricia Bullrich y amenazan con otro paro también. Están amenazando con otro paro, o sea que pero es lo mismo, es la misma. Sí, sí, dice que no tiene nada que esconder, que es una persecución y bueno, que después está también lo del tema de la ley antibarras, que al final está como estancado, está ¿no? estancada. Una ley antibarras que en realidad llega un poco para despejar la política del fútbol. Así es, pero como lo hemos venido hablando en varias oportunidades, la ley antibarras no prospera porque no conviene. Esto de que la política y los dirigentes de los clubes y los barras están tan conectados que a veces uno se pregunta, si todos coincidimos de que están tan conectados y que hacen tantas cosas oscuras en ese mundo, ¿por qué no prospera esta ley? Bueno, evidentemente no conviene, pero en ese menú que trae esa ley de antibarras, dentro de las cosas que trae, es que no podrán ejercer cargos dirigenciales en los clubes los que tengan cargos sindicales políticos. Entonces, por eso creo que también es una de las cositas por la que esta ley le cuesta tanto avanzar, porque una vez que esté, obviamente va a haber mucha gente fuera del mundo del fútbol. No hay dudas que Bebote Álvarez seguramente tiene mucha información acerca de los Moyano. Muchísima. No solo él, sino varios de la cúpula de los ex barras que en aquel momento estuvieron y que prácticamente era una asociación ilícita que trabajaban juntos, por lo menos es lo que declaran ellos. Bien, Santi, gracias. Gracias a los dos. Nos vemos mañana, por supuesto. Nos vemos mañana a las 11 aquí en el Canal de la Ciudad porque hacemos Hoy Nos Toca la Noche.